Como contento estrenando aquí el aparatico, está bonito, ¿cierto? Bueno. Bien, hermanos, el otro martes tenía la oportunidad de empezar con el libro de Daniel y vimos algunos detalles muy especiales ahí, muy importantes, que sin duda nos son útiles, especialmente cuando encontramos personajes tan relevantes, ¿no?, en la historia, en la Biblia, personajes tan ejemplares, aquellos de los cuales sin duda hasta el día de hoy seguimos aprendiendo, ¿no? Veíamos algunas cosas importantes en el capítulo 1 de Daniel. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim. ¿Quién eran todos esos Joacim? ¿Recuerdan? ¿Quién era? Sí, a mí me parece muy relevante eso, gracias hermano. Sí, pues era rey, claro, en el reinado de Joacim era rey. Esa estaba muy fácil. Pero muy relevante quién era Josías, ¿no? Josías I, que desde temprana edad fue rey y fue un hombre lleno de convicciones, obediente a Dios. Y podemos ver su hijo, ¿no? Algunas de las características, veíamos que estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Alguna vez enseñábamos que los resultados de los hijos necesariamente no son responsabilidad de los padres, ¿no? Obviamente los padres tienen una responsabilidad en la crianza, en el inculcar a los hijos el amor y el temor por el Dios en el cual nosotros hemos creído. Pero finalmente, cada persona llegará a tomar una decisión y será personal y será un trato directamente de Dios para con cada individuo, ¿no? Bueno, la época aproximadamente del principio de Daniel, al menos de su edad de adolescente, era en el año 605 aproximadamente. De ahí para atrás podemos empezar a contar esa historia, o para adelante más bien, porque el tiempo va en orden descendente hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Como nos explicaba también hace unos días el hermano Germán. Jeremías 24:9, si alguien lo tiene, a manera de recorderis, en voz alta. Jeremías 24:9. Sí. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los abrogué. Ajá. Era la profecía, ¿no? Profeta Jeremías profetizando sobre lo que le iba a pasar a este pueblo escogido, pueblo especial, ¿no? Bueno, ¿qué más? Algunas cosas importantes en el versículo 2 de Daniel 1. Dice que el Señor entregó en sus manos, ¿no? En manos de Nabucodonosor, ¿cierto? En estos días hemos pensado mucho en lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Las personas se rasgan las vestiduras y algunos piensan como algo que no debiera de suceder, ¿no? Pero hermanos, cuando yo miro la Biblia y cuando yo miro que un rey era utilizado por Dios para castigar una nación o para enseñar algo, aún a su mismo pueblo, un pueblo escogido, y el Señor utilizó a Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Un hombre arrogante, un hombre blasfemo, un hombre idólatra, y el Señor le llamó mi siervo, ¿no? Y el Señor lo usó, y el Señor entregó en sus manos a un pueblo que era un pueblo amado. Entonces, hermanos, no está pasando nada que el Señor no sepa.
no está sucediendo algo que al Señor se le salió de las manos. Muy diferente es que tenemos la responsabilidad de orar por las naciones, ¿cierto? De orar por el mundo, por este planeta, hermanos, que está tan contaminado. Pero van a suceder cosas aún. En Mateo 24 nombra a Daniel, y yo quiero leer todo esto, hermanos, porque lo que estamos haciendo es una mera introducción a este libro, hermanos, que es muy rico, que tiene sin duda enseñanzas valiosas para nosotros. Pero pensando, hermanos, en lo que se está viendo, en lo que la gente comenta, en lo que la gente se preocupa tanto, pues es bueno ir a la Biblia y qué dice de eso, ¿no? Mateo 24:1, vamos a leer ese pasaje. Creo que en estos días también lo leímos el viernes. Bueno, los primeros versículos es lo que preside el rapto, ¿cierto? La tribulación. Dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Ha pasado eso o no? Y a muchos engañarán. ¿Ha pasado eso o no? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Ha pasado eso o no? Mirad que no os turbéis. Y hermanos, si tienen la posibilidad de resaltar esa frase, sería de mucha bendición para su vida. Especialmente para usted, hermano o hermana, que ves noticias todo el día, que ves las noticias por la mañana, mediodía, por la noche. Realmente esto no es provechoso, esto no edifica. Nosotros tenemos una esperanza. Y cuando yo miro este versículo, mirad que sí o que no os turbéis. Que no os turbéis, hermanos. Nosotros no podemos o no debemos de turbarnos por escuchar malas noticias. Porque oiréis de guerras, rumores de guerras y todo lo que hemos leído hasta este momento. Y luego, ¿qué dice? Porque es que, hermanos, esa palabra, si la pueden encerrar, necesario. O sea, lo que está sucediendo, lo que vemos en el mundo entero, es algo que tiene que suceder, es necesario. No puede dejar de suceder. ¿Por qué? Hermanos, cada profecía que se cumpla es un plazo cumplido para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros no nos podemos turbar, no nos podemos acongojar, no podemos tener una incertidumbre tal como la tienen aquellos que no tienen una esperanza, hermanos. Al contrario, el Señor tiene instrucciones acerca de los que aman su venida. Y es importante saber si estoy esperando al Señor o no lo estoy esperando. Debíamos de hacernos un análisis realmente especial en nuestros corazones. ¿Estoy esperando al Señor Jesucristo? ¿O simplemente tengo temores? ¿Qué pasará con mi vida? Y es una bonita oportunidad para decirle a las personas que no conocen a Cristo, que no han nacido de nuevo, que no saben qué va a pasar si muere hoy. ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Dónde vas a despertar? La Biblia claramente habla de dos caminos. La Biblia habla claramente de dos destinos. Y es necesario saber dónde voy a despertar. La Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida. ¿Cómo es esa vida? Eterna. Y también dice la Escritura
que el que cree en el Hijo de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, qué especial poder compartir el Evangelio claramente como Dios lo manda a través de su palabra. Pero hermanos, es necesario que todo esto acontezca. Cada inmoralidad, cada idolatría, cada corrupción, cada injusticia, cada una de estas cosas que vemos es necesaria, porque el Señor lo tiene declarado así a través de su palabra, hermanos. Y si esperamos al Señor Jesucristo, de alguna manera tenemos que sentir gozo, porque son señales y estamos esperando al que ha dejado las señales, al que ha prometido que vendría por su iglesia. Entonces es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Y todo esto lo hemos visto. Y dice que todo esto será principio de dolores. Y bueno, y viene otro contexto donde la iglesia no va a estar. Sin duda, alguna parte de esto nos va a tocar, ¿cierto? Una antesala de todas estas cosas, lo estamos viendo ahora, pero no nos va a tocar realmente la gran tribulación, gloria a Dios por eso. Algunas cosas que estamos viviendo, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Algunas de estas cosas las hemos visto. Bueno, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es un contexto ya. Gracias, hermano. De tribulación, ¿no? Pero nombra a Daniel. Volvamos entonces a Daniel 1. Y algunas de esas cosas vamos a ver en los capítulos que vienen a continuación. Mucha enseñanza instantánea para el pueblo en el momento en el que Daniel estaba viviendo. Mucha profecía para esos años que seguían entre la vida en la que estaba Daniel, en el momento en que estaba Daniel, lo que vendría con los reinados o las potencias que iban a gobernar en esa época hasta la venida del Mesías. Pero aún, escatológicamente, mucha riqueza en estos libros y sin duda vamos a ver cosas especiales en lo que Daniel nos enseña, o el Señor a través de su palabra, ¿no? Entonces, el Señor entregó en manos de Nabucodonosor. Recuerden los utensilios. ¿Cómo eran? Sagrados. ¿Y para qué se usaron? El rey los trajo y terminaron siendo para usos viles, ¿no? Los trajo de la casa de Dios para el tesoro de su propia casa, de sus dioses, a los cuales ellos adoraban. Entonces, vamos a 2 de Timoteo, hermanos. Capítulo 2. Con los varones hemos visto algo de esto. Dice, capítulo 2, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, ¿qué? Honrosos, y otros para usos viles. ¿Quién hace la diferencia? Somos instrumentos en las manos de Dios, ¿cierto? ¿Somos para usos honrosos? ¿Estamos siendo de edificación, de servicio? ¿O estamos siendo negativamente utensilios o instrumentos para usos viles?
Y tengo aquí una frase al frente de este versículo que dice, cada uno decide cuál ser. Con los varones vimos eso, ¿no? Cada uno decide qué utensilio ser, para un uso honroso o para un uso vil. Y la diferencia del versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para qué? Para honra. ¿Cómo? ¿Cómo será instrumento para honra? ¿Si se qué? Si se limpia. Se limpia. No dice si lo limpian, que es muy común que siempre estamos esperando la santidad de otros, la actitud de otros, pero estamos pensando poco en qué debo de hacer yo. Entonces, ¿por qué toco este pasaje? En el capítulo 1 de Daniel, veíamos que Daniel decidió ¿no qué? No contaminarse. Prefirió entonces ¿qué? Limpiarse, todo lo contrario. Pero dice que él propuso ¿dónde? En su corazón. Hermanos, este pasaje allá habla de unos utensilios que tenían un uso honroso y terminó siendo un uso vil para los dioses de Nabucodonosor. Interesante que aquí habla de unos instrumentos. Pero dice el versículo 18, estoy en 2 de Timoteo 2, el 16, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, hermanos. ¿Conocemos personas que se han desviado de la verdad? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornó la fe de algunos. ¿De cuántos? De algunos. Afortunadamente no de todos, porque cada cual decide qué tipo de creyente ser. Y veíamos la bolita ahí, ¿no? El mundo, los demás israelitas que estaban cautivos allí en Babilonia. Después, ¿quiénes estaban? Los 4 muchachos, pero Daniel como uno que llevaba la iniciativa, ¿no? Y aquí vemos algunos trastornan la fe de algunos, no de todos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, nos hablaba el hermano Orlando del sello. ¿Conoce el Señor a quiénes? A los que son suyos. ¿Alguno de ustedes podría pararse acá y decir cuáles son hijos de Dios y cuáles no? ¿Alguno se atreve? ¿Quién los conoce? Yo conozco mis ovejas. Él es el único que puede decir eso, hermanos. Nosotros no tendríamos la autoridad para hacerlo. Pero dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué decidió? No contaminarse. Apártese. Si notan la idea, hermanos, propuso en su corazón, acá dice, apártese. ¿Qué decíamos de la bolita allá? ¿Qué hicieron los demás judíos que estaban en aquella universidad en Babilonia? ¿Qué hicieron? Nada. ¿Qué entendemos, hermanos? ¿Qué hay que hacer para ser un creyente mediocre? Nada. Apártese. Vístase, dice la Biblia, Efesios. Santifíquense en el Señor. Hay una acción que tomar y le corresponde a cada uno de nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese. ¿De qué? De iniquidad, ¿cierto? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí habla de la casa, de los utensilios de oro, de plata para usos honrosos y los de madera y barro que son para usos viles, ¿no?
Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Cómo más? Útil al Señor y ¿qué más? Dispuesto para ¿cuánta? Para toda buena obra. No somos salvos por obras. Efesios 2:8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 que dice, que esas obras igualmente Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago dice, muéstrame tu fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Por tus obras. Conoce el Señor, ¿cierto? Pero hay tipsitos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muy bien, volvemos a Daniel. He estado saltando ahí, hermanos, porque encontré cosas importantes para revisar en cuanto a la actitud, a la necesidad y a la responsabilidad que tenemos cada uno en particular de purificarnos, de limpiarnos, obviamente, en el poder y en la voluntad del Señor. Eh, bueno, el nombre, creo que Juan nos compartía ese día, el nombre de Daniel, Dios, ¿mi qué? Mi juez. Y cuando uno ve la actitud de Daniel, sin duda él sentía eso. ¿Quién le podría juzgar? Dios. Y cuando entendemos quién es nuestro juez, cuando entendemos quién es el único que conoce nuestros corazones, creo que deberíamos de tener una actitud reverente y de obediencia como la tuvo el mismo Daniel, ¿no? Los privilegios a los que ellos renunciaron, ¿sí? Durante estos 3 años, eh, alimentación, lujos, comodidad, y cómo pudo influenciar Daniel en estos otros 3 muchachos que, que también decidieron no deshonrar, no profanar y más bien santificar al Señor. Pidió no contaminarse o no, que no se le obligara, y esto, la palabra original habla de un ruego, ¿no? Un ruego. Hermanos, ante un mundo que ofrece tanta variedad de pecados, un menú amplio de tentaciones, yo creo que la palabra ruego es bíblica. El Señor Jesucristo la usó. El Señor la usó en su oración en Juan, ¿no? No solamente ruego por estos, ¿no? Porque Él sabía que vendríamos nosotros, conocía nuestra condición, nuestras necesidades. Y cuando miro aquella oración que el Señor dejó, no para que la repitiéramos, sino para que aprendiéramos de los ingredientes de esa oración en cuanto a la tentación, ¿cierto? Oramos al Señor por nuestra vida, por nuestra esposa, por el esposo, por nuestros hijos. Somos conscientes, hermanos, de que hay una realidad, de que hay un mundo que es agradable, que es algo que a veces se nos crea una necesidad de pecar. Un ruego, hermanos. Si Jesucristo rogó por nosotros, tenemos que entender, hermanos, que la necesidad y la condición de nosotros es vulnerable. Es vulnerable. Constantemente, hermano, animo a servir. Animo, hermanos, a llevar una vida santa, pero siendo consciente, hermanos, de que también tenemos una debilidad constante, de que también debemos de ser conscientes
de que hay riesgos constantemente. Un ruego. Pidió o rogó entonces que no se le obligase a contaminarse, ¿no? Bueno, versículo 15, hermanos. Consintió pues con ellos, el 14, primero, en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿cómo? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Yo puedo ver, hermanos, ahí una respuesta. Una respuesta, hermanos, como vi en muchos de aquellos siervos de Dios que esperaron, que confiaron. Una respuesta. La lógica, hermanos, la lógica del mundo es diferente a la que nosotros manejamos en obediencia al Señor. Cuando tenemos un negocio, cuando nos ofrecen productos mal habidos, seguramente con mayores ganancias, cuando nos ofrecen cosas a los jóvenes fáciles, porque la lógica dice que es más fácil conseguirlo de esa manera, ¿no? Pero hermanos, podemos pensar en las promesas del Señor que dice que Él honra ¿a quiénes? A quienes le honran. Y la respuesta viene directamente de Él. La lógica dice una cosa, pero Dios responde a través de las cosas ilógicas. Porque no veo mucha lógica en que el Creador Santo haya ido a la cruz. Dios no es lógico. Dios es un Dios misterioso, en el que hay que creer por fe. ¿Cierto? No hay mucha lógica en eso, pero hemos creído por fe. Y en esos 3 años, pero aquí al principio eran los días que este hombre decidió otorgarles para ensayar cómo les iba con esa alimentación. Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y veo la respuesta entonces de Dios ahí directamente a favor de ellos, ¿no? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y me llama la atención, dice que se llevaba la porción de la comida de ellos. ¿Qué podemos pensar con eso? Pero interesante, dice que se la llevaba. O sea que antes, ¿qué había pasado? Seguramente la traían, ¿no? La ponían ahí. Y ellos constantemente estaban diciendo, no nos obliguen. Ruego que no nos obliguen a contaminarnos, ¿cierto? ¿Qué hacían entonces? Se la llevaban. Y siempre va a haber alguien dispuesto para consumirla o no. Hermanos, el pecado está atractivo para las demás personas y en algunos casos para nosotros. Pero el perseverar, el rechazarlo, sin duda para nosotros trae bendición. Y hablo de la necesidad de resistir. El Señor dice, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Versículo 17. A estos 4 muchachos, ¿qué pasó? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero dice aparte, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Más adelante vamos a ver que eran personas diligentes en lo que hacían su labor bien para un hombre, y eso nos habla, hermanos, de la necesidad de ser diligentes en lo que hacemos, ¿no? Siempre he dicho que un
un cristiano no tendría por qué faltarle empleo. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando uno va a la palabra y ve los requisitos o las instrucciones de Dios para un siervo, para un empleado, nosotros tendríamos que sobresalir, como Daniel sobresalió, como estos 3 muchachos sobresalieron, como lo hizo un José. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros servimos al Señor y no a los hombres. Y cuando servimos al Señor, pues los hombres se benefician, ¿no? Porque lo estamos haciendo con honestidad, con amor, no sirviendo al ojo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y cuando somos de confianza y no robamos al jefe, cuando no le robamos no solamente tiempo, dinero, mercancías, todas estas cosas, tendríamos que rendir más y tendríamos que ser mucho más atractivos para llevar una hoja de vida, ¿cierto? Pero a veces nos toca escuchar cualquier cantidad de cosas y ahí mi jefe anterior tenía cualquier cosa que decir de los evangélicos. Aunque yo era su hombre de confianza, era paradójico y a veces no lo entendía, pero yo sabía que él me tenía confianza, pero hablaba cualquier cantidad de cosas contra muchos cristianos, algunos aún que yo conocía. Es lamentable, ¿cierto? Pero vemos la diligencia y cómo el Señor preparó, bueno, del versículo 18 dice: pasados pues los días al fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuánto tiempo era? 3 años, ¿no? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, o sea, se cumplió, por fin se cumplió el tiempo. Y pienso en una graduación, una graduación. Pienso en una permanencia, 3 años, hermanos. Porque los 10 días eran ¿de qué? De prueba. Pero no prueba para ellos, porque ellos sabían lo que iba a pasar. Interesante. Ellos tenían convicción y la fe de que el Señor iba a responder. La prueba no era para ellos, sino para la persona que los estaba entrenando. Pero finalmente esos 3 años se cumplieron. Y puedo ver aquí, hermanos, algo importante, la perseverancia. La perseverancia. A veces cuando no estamos dependiendo del Señor, 3 años, hermanos, de espera son inaguantables. Para estar en un empleo, tristemente vemos cristianos que cambian de empleo constantemente, constantemente. Perseverancia. Estudiantes que han empezado varias carreras universitarias, personas que han tenido muchas relaciones sentimentales y aún en las iglesias. ¿Qué pasa? A veces no era la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque encontramos alguna adversidad, algún problema. 3 años, hermanos, comiendo lechugas y agua, porque sabían que al Señor le agradaba esto, porque sabían dónde tenían puesta la mirada, en el que es galardonador, premiador de los que le aman. Una enseñanza bonita, hermanos, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a las condiciones en las que estamos esperando. Normalmente la espera la queremos cómoda, la espera la queremos como nos gusta a nosotros. 3 años en los cuales finalmente se presentaron
y una formación, hermanos, una formación. Cuando pensamos en todo lo que Dios hace con nosotros, sus propósitos son perfectos, ¿no? Moisés se preparó 40 años en el desierto. Primero, en su juventud, en un palacio, después sirvió en el desierto. Daniel, aquí, formándose en las letras. Después tendría que entrevistarse con varios reyes, ¿no? Interesante. Si hubiera sido, y ya vimos, vamos a ver más adelante, lo que pasó con muchos de aquellos otros estudiantes, porque eso en el libro está. Pero Dios lo usó, hermanos. Su preparación no fue en vano, su tiempo, su espera, junto con la de los otros 3 muchachos, no fue en vano. Fue importante para enseñar cosas aún a nosotros, aún a aquellos reyes. El Daniel poderse entrevistar cara a cara con muchos de estos reyes y decirles quién era el Dios que le ayudaba a él en todas sus cosas, ¿no? Un privilegio poder dar testimonio, poder mostrar quién es el Dios que dirige nuestras vidas. Versículo 19. Buenos alumnos. Y el rey habló con ellos y dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Estuvieron delante del rey. Hermanos, esto me habla también de la misma diligencia y de la misma confiabilidad que ellos podrían estar brindando a las personas que estaban sirviendo. Era una época donde se pagaba con la vida los mismos errores, las malas actitudes, la desobediencia. Hechos 7:22, rápidamente lo voy a leer para que no lo busquen. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, ¿y qué más? Y obras. Cuando leí este versículo, hermanos, me llamó la atención, porque hablando de Moisés, que fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Interesante que Daniel fue uno enseñado en la sabiduría de los caldeos, pero dice, y era poderoso en sus palabras. ¿Qué tal si el versículo se hubiera quedado ahí? ¿Qué piensan? ¿Sería fácil o no? ¿Qué es más fácil, hablar o orar? Y dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Quería compartir este versículo, hermanos, animando, ¿cierto? Animando, hermanos, el profesar. Anoche veíamos eso con los varones. El profesar, ser un hijo de Dios. Muchas veces aún el anunciar que pertenecemos. Algunos no dicen a Cristo, sino a una iglesia, a una denominación tal vez. Debe ir acompañado, hermanos, de obras. Lo dije antes y termino diciéndolo. Palabras y obras. Lo que digo debe ir acompañado ¿de qué? De lo que hago. La práctica, mi vivencia, la realidad de mi vida. Y tenemos en Daniel a uno que realmente era diligente. ¿Cuánto? Versículo 20. Interesante. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en ¿cuánto?
en todo su reino. Recuerden, la potencia, el dominio era total en la época, Nabucodonosor. ¿Cuántos tendría? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos sirvientes? ¿Cuántos de estos sabios? Mejor alimentados, mejor dormidos, tal vez, más cómodos. Pero estos, hermanos, estos hombres que solamente decidieron honrar a Dios, que decidieron no contaminarse con la abominación, con la idolatría, con lo que ellos sabían que era contrario a la voluntad de Dios, fueron hallados 10 veces mejores que los demás. 10 veces. Hermanos, la idea aquí no es sentirnos mejor que nadie, ¿no? Pero sí cómo el Señor respalda una vida de obediencia, una vida cuando hemos decidido servirle a Él, cuando hemos decidido ser útiles a Él, pero también a un mundo que de alguna manera sería mejor si nosotros, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, fuésemos más obedientes. Nuestro caminar diario, nuestras actividades diarias, en nuestras obras, que deben de ser mayores que nuestras palabras. Pero dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y vamos a ver cuántos años más o menos pasaron, si el Señor nos da la oportunidad. Son bastantes, pero puedo pensar en el respaldo, en la permanencia, otra vez en el perseverar, hasta la vejez de Daniel. Un hombre que, de los pocos hermanos que he visto en la Biblia, no encuentro ningún error en él. Estoy convencido que los tuvo porque no era Dios, no era Jesucristo, era un hombre. Pero me parece llamativo, este es uno de los personajes favoritos. Me parece llamativo, al menos yo no he visto registrado en la Biblia un pecado de Daniel. Si ustedes lo han encontrado, me pueden decir. Personaje excepcional, personaje santo, que su nombre significa Dios es mi juez. Padre amado, te damos gracias en esta noche por el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Sin duda, unos libros muy históricos, Señor, pero llenos también de enseñanzas para nosotros. Todo lo que está escrito en la antigüedad ha sido para nuestro beneficio, para la enseñanza de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de hombres como Daniel, y eso lo logramos solamente imitando al Señor Jesucristo, quien es digno de imitar sobre todas las cosas. Bendice la iglesia, oh Dios, cada uno, mis hermanos, las personas que nos visitan hoy. Llévanos con bien a nuestros hogares y guárdanos de todo mal y peligro. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Señor les lleve con bien.